Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a hablar de un tema súper importante, la fisiopatología del SARS-CoV-2. Como sabemos, la fisiopatología es lo más importante, son las bases de la medicina prácticamente. Eh, de ahí es de donde surgen todos los conocimientos para evaluar las enfermedades, hacer estudios diagnósticos, protocolos terapéuticos y, por supuesto, el pronóstico de distintas enfermedades. Entonces, vamos a hablar sobre lo que se tiene hasta el momento de conocimiento sobre la fisiopatología de este nuevo coronavirus. Es importante hacer énfasis en que esto pues es reciente, en 2019 fue cuando surgió este nuevo coronavirus, y vean aquí una búsqueda en pubmed.gov donde al día de hoy hay 313 artículos como resultado de la búsqueda de las palabras clave patofisiología y COVID. O sea, es impresionante la cantidad de artículos. Todos estos, o sea, 312 de estos artículos fueron publicados en los últimos 5 meses. Entonces, es bastante las sociedades médicas, los grupos de trabajo que se han sumado a tratar de conocer un poquito mejor sobre este coronavirus. Ya hemos hablado mucho de él, solo voy a recordarles que es una familia de virus ARN, todos los coronavirus, que ya se identificaron desde 1968. Y aquí tenemos estos que son alfa, estos que son beta, y todos estos pues han estado con los humanos desde hace mucho tiempo, pero causan infecciones respiratorias de tracto superior nada más, no son nada significativas. Sin embargo, en 2002 pues aparece el SARS, después en 2002 el MERS y recientemente en 2019 en Wuhan, en la comunidad de Hubei en China, SARS-CoV-2. ¿Sí? Ya saben que SARS-CoV-2 pues tiene una similitud con SARS, el SARS-1 del 2002 de hasta un 78%, de 79% de similitud genómica, pero tiene más del 95% de similitud con un virus que es del murciélago. Es por eso que se cree que de este coronavirus RAT-G3, que es el del murciélago, pues es de donde brincó a un intermediario que parece ser el pangolín y finalmente a nosotros los humanos, los cuales pues ya estamos haciendo transmisión humano-humano. ¿Qué sabemos hasta ahora de la estructura de SARS-CoV-2? Lo más relevante es entender este esquema, que recordemos, virus RNA o RNA, y tiene algunas proteínas de membrana, algunas proteínas muy importantes. La que nos vamos a centrar en esta charla va a ser la proteína Spike o espina, que es la que le da esta característica morfológica, pero su importancia no es solo en las características, sino que va a ser el anclaje, va a ser la proteína que se va a encontrar con el receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en nuestro organismo para adherirse e invadir nuestros órganos. Entonces tiene otras proteínas como la N, la M, la E, pero les repito, vamos a centrarnos en la Spike, la cual tiene dos subunidades. Estas van a asociarse a los receptores de angiotensina, receptores de enzima convertida de angiotensina tipo 2, los cuales se encuentran en vías respiratorias altas, pero también a nivel alveolar, en una gran cantidad en los pulmones. En este diagrama se está representando en color rojo los órganos que mayormente tienen receptores de enzima convertida de angiotensina. Vean cómo no solo es el pulmón, sino también el corazón, el vaso, también a nivel intestinal, la vejiga. También esto va a tener mucho sentido porque cuando vemos los síntomas que llega a presentar estos pacientes, pues se explica por qué algunos presentan diarrea, por qué algunos presentan síntomas respiratorios altos y por supuesto por qué la gran mayoría tendrá neumonía. No solo se necesita el receptor ACE2, sino que esta proteína, la Spike, que les digo que va a ser aquí se ve una estructura trimérica, necesita anclarse al AC2, pero necesita un correceptor, que es la serinproteasa transmembrana tipo 2. Esto es la que va a permitir prácticamente hablar del ciclo de vida. Lo voy a mencionar así, aunque hay conflicto con definir si un virus está vivo o no, pero el ciclo de vida del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, consta de 5 partes. Fijación, que lo va a hacer a través de esta estructura, la estructura Spike. Penetración, que lo va a hacer con apoyo del receptor de serinproteasa transmembrana tipo 2, biosíntesis y maduración, liberación para seguir infectando. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a pasarla, donde podemos identificar
Aquí miren cómo está estas 5 fases del ciclo, ¿no? Vean cómo, recordemos el virus RNA, cómo llega, se adhiere a estos receptores ACE2 en las células epiteliales del tracto respiratorio, inicialmente el superior, pero más importantemente el inferior. Vean cómo con la serina proteasa transmembrana ayuda a que se internalice, se fusione esta proteína en su subunidad S2 y entra para con el ARN, utilizar la maquinaria metabólica de las células y empezar a sintetizar nuevo RNA viral, nuevas proteínas estructurales y no estructurales para generar nuevos virus, nuevas partículas víricas maduras, las cuales van a salir de la célula para infectar otras células. Y no solo otras células del mismo organismo, sino para liberarse a través de la tos, a través del estornudo, a través del habla, de las gotas de saliva, al ambiente y poder contagiar a más seres humanos. Entonces, esto es lo que hace el virus, su ciclo de vida. Sin embargo, durante el proceso, obviamente acaba con la célula, la daña sus estructuras, sus paredes y, por supuesto, acaba con su maquinaria interna, lo que generaría apoptosis. Sin embargo, la apoptosis es una muerte celular programada y cuando ocurre una apoptosis, pues llegan los macrófagos, fagocitan la célula dañada, destruida, infectada y no hay mayor problema. Sin embargo, aquí, con el caso especial de SARS-CoV-2, hay algo que se llama piroptosis. Se le ha llamado así porque genera una muerte, pero más dramática, con una liberación importante de mediadores inflamatorios, interleucinas, que van a generar una quimioatracción de células inflamatorias. Ven aquí cómo esta célula que ya prácticamente perdió su vitalidad, se va a morir esta célula del epitelio alveolar, pero el virus no solo se queda aquí, sino que se sale a más células y aparte por este mecanismo inmunológico, esta reacción inmunológica, esta piroptosis va a generar daño a las células vecinas. Vean cómo esta liberación de interleucina 6, el MIP-1 alfa, beta, la proteína inductora 10, tenemos también la proteína quimioatrayente de monocitos. Entonces, todo esto va a generar una quimioatracción de células inflamatorias, principalmente linfocitos T, macrófagos y monocitos. Tradicionalmente, cuando esto ocurre en otras infecciones, se atraen también neutrófilos. Sin embargo, lo que se ha visto en COVID-19 es que las células principales van a ser linfocitos T, monocitos y macrófagos. Y es por este reclutamiento masivo de linfocitos T en el epitelio alveolar que se puede explicar que a nivel periférico, cuando tomamos una muestra sanguínea de citometría hemática, vemos que los pacientes con COVID-19 tienen característicamente linfopenia. Ahora, esto idealmente tendría que autolimitarse, sin embargo, aquí ocurre un feedback positivo. Vean cómo estas células inflamatorias, citocinas quimioatrayentes, atraen más células, las cuales por medio de otros mediadores como el interferón gamma, pues van a terminar produciendo más proteína quimioatrayente de monocitos, van a terminar produciendo más proteína inflamatoria, que es proteína inflamatoria de macrófagos, que hay 1 alfa, 1 beta, más interleucina 6, más interleucina 10, más proteína inducible 10. Vaya, hay un montón de mediadores, estos son los más representativos, pero hay un montón de mediadores inflamatorios que lo que van a hacer es seguir estimulando más quimioatracción de más células inflamatorias, de modo que eventualmente nuestros capilares van a estar saturados de estas células, de esta reacción inflamatoria, nuestros alveolos, nuestros epitelios empiezan a descamarse, empieza a ocurrir toda esta manifestación de una neumonía y finalmente un síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Esto lo vamos a mencionar con más detalle adelante. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los pacientes son asintomáticos, los que se contagian por SARS-CoV-2 son asintomáticos o tienen síntomas respiratorios mínimos. Esto es porque, pues, esta quimioatracción de células inmunológicas va a generar una destrucción de la célula epitelial infectada, la fagocitan los macrófagos alveolares, por otro lado, las partículas virales son captadas por anticuerpos neutralizantes y todo esto va a generar que se autolimite la infección, que no se siga diseminando y que no se dañen las células vecinas. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, afortunadamente. Esto es, lo han llamado una respuesta inmune saludable, en donde hay un aclaramiento rápido del virus, se inactivan las partículas víricas que se llegaron a producir y hay una mínima inflamación y, por supuesto, un mínimo daño pulmonar. Lamentablemente, en un pequeño porcentaje,
pero que en números pues son bastantes y que son los que están colapsando los sistemas de salud y que son los pacientes que realmente llegan a terapia intensiva y que se encuentran muy, muy graves, pues es esto. Vean cómo hay una franca diferencia entre una respuesta inmunológica adecuada, coordinada, que elimina el virus, con esta respuesta en la que el virus está ahí infectando células, destruyéndolas, cambiándose las células vecinas, saliendo al medio ambiente, pero no está siendo reconocida, no está siendo captada por nuestras células inflamatorias. Sin embargo, sí que hay una cascada impresionante de citocinas proinflamatorias. Estas son las más representativas, ya las hemos mencionado: factor de necrosis tumoral, factor estimulante de colonias granulocíticas, interferón gamma. Todo esto quimioatrae más células, más linfocitos T, ya les había comentado, más macrófagos, más monocitos. Estas producen más citocinas proinflamatorias y de repente parece que nuestro daño alveolar importante está siendo más propiciado por nuestro propio sistema inmunológico que por las partículas virales. Entonces hay doble daño, un daño viral y un daño inmunológico. Estos anticuerpos que se llegan a producir, lamentablemente, les han llamado no neutralizantes, o sea, no logran reconocer bien a los epítopos del virus y en cambio se confunden y de repente identifican a algunas partículas propias o se adhieren parcialmente. El chiste es que no neutralizan al virus. Entonces, esta excesiva infiltración de monocitos, macrófagos y células T desencadena una tormenta de citocinas, provoca edema pulmonar asociado a la neumonía y posteriormente todo esto que está ocurriendo en el epitelio alveolar y en los capilares alveolares, pues empieza por la circulación yéndose a todos los otros demás órganos de nuestra economía y genera una disfunción multiorgánica, esto en etapas avanzadas. Entonces vean cómo esto es bastante complejo. Y esto es lo que explica la expresión clínica del COVID-19. Sabemos que hay síntomas respiratorios y síntomas generales. Vean cómo diarrea, por ejemplo, en niños, una de las manifestaciones que más se ha observado en niños que se infectan por SARS-CoV-2 es que presentan diarrea más que síntomas respiratorios. Y es que recuerden que estos receptores de enzima convertida de angiotensina también se encuentran en el intestino. Pero vean toda la gama de síntomas y todos los demás síntomas que ustedes ya conocen que pueden presentar estos pacientes, y va a haber una variación. Todos los que trabajamos en áreas COVID sabemos que tenemos más pacientes, los graves generalmente son hombres, o sea, son más susceptibles de evolucionar a gravedad los pacientes masculinos que los femeninos, y por supuesto todavía más los adultos que los niños. No les puedo garantizar que esa es lo que les voy a decir es la razón, pero los estudios fisiopatológicos hasta el momento parecen apuntar a que los hombres tenemos más receptores de enzima convertidora de angiotensina que las mujeres, y los adultos como tal tenemos más que los niños. Esto podría explicar, al menos en parte, por qué el género masculino presenta más versiones más graves del COVID-19. Vean aquí en esta diapositiva, quise poner cara a cara el SDRA tradicional, el que ya conocemos por influenza o por otras causas, y el SDRA por COVID-19, porque mucho se dice de que es completamente distinto, que no es lo mismo. Yo diría, este artículo es del New England del 2017, que en gran parte es lo mismo. Vean cómo hay un daño epitelial de los neumocitos, epitelial alveolar, cómo hay un daño de los capilares, cómo hay una diapédesis de células inflamatorias, que aquí sí se observan, son predominantemente neutrófilos, ¿no? A diferencia del COVID-19, en el que son predominantemente linfocitos y monocitos. Pero vean cómo, al final de cuentas, hay mediadores inflamatorios que se liberan, hay interacción célula-célula, y todo esto genera un exudado alveolar que va, por supuesto, a afectar la ventilación-perfusión. Inicialmente afecta la ventilación, se mantiene la perfusión, pero ella causa hipoxemia. Pero de por sí en el SDRA, por H1N1 o por otra causa, también se ha visto que hay una predisposición a formar trombos. Vean cómo aquí representan en este capilar el daño endotelial inflamatorio, pues genera una estasis sanguínea y un estado intravascular procoagulable. Entonces ahí hay agregación plaquetaria y todo, ¿no? En COVID-19 esto todavía está mucho más exacerbado. Hay una microtrombosis en los capilares pulmonares de forma importante, que va a afectar ya no solo entonces la ventilación por el exudado alveolar, sino aparte la perfusión por los microtrombos, y entonces es característico que estos pacientes tengan una hipoxemia severa, difícil de manejar en estadios ya avanzados. Yo creo que este artículo está excelente para explicar un poquito mejor las diferencias que hay entre el SDRA tradicional, lo voy a llamar, y el SDRA por COVID-19.
Aquí en esta publicación del New England del 21 de mayo del 2020, lo que hicieron, es un estudio con pocos pacientes, pero lo que hicieron fue biopsiar 7 pulmones en autopsias que hicieron de pacientes que fallecieron por COVID-19 y los compararon con 7 biopsias de pulmones de pacientes que tuvieron ARDS, pero por H1N1. ¿De acuerdo? Entonces están comparando biopsias de pulmón de COVID-19 con biopsias de pulmón de SDRA por H1N1 y aparte los compararon con otras 10 biopsias de pulmones sanos. Entonces vean lo que encontraron. Esta es una imagen del corte macroscópico del pulmón. Vean lo que se observa, una inflamación ahí de algunos trombos, alguna inflamación del tejido pulmonar, y cuando lo llevan a estudio histopatológico, vean estos puntitos violetas que alcanzan a observar, son un infiltrado linfocitario importantísimo. Ese es uno de los hallazgos que ya habíamos comentado en diapositivas previas de lo que ocurre con estos pacientes, ¿no? Un infiltrado linfocitario, también de macrófagos, también de monocitos, pero principalmente linfocitario, y lo que explica la linfopenia periférica que estamos observando. De este lado, vean en fotografías por microscopio electrónico, en esta imagen A, es una estructura vascular ahí, alveolar normal. Vean, está íntegra, es un pulmón sano, y vean aquí lo que ocurre en el COVID-19. Vean cómo está toda la arquitectura distorsionada, y si hacemos acercamientos, vean cómo se observa que hubo angiogénesis. Estos son nuevos vasos. Recuerden que cuando hay angiogénesis no son unos capilares, unos vasos con una pared bien formada, tienden más a tener una pared más adelgazada, más susceptible de rupturas, de pequeñas, entonces hay hemorragias, de trombosarse, en fin de cuentas, de generar exudados y trasudados que van a afectar todo esto que ya hemos comentado a nivel alveolar. Y no solo alveolar, sino posteriormente a cualquier otro órgano que tenga una irrigación importante. Vean aquí un acercamiento a las membranas alveolares, cómo se observan perforadas. No sé si alcanzan a ver estos puntillos. Entonces este puntilleo prácticamente se perforan las membranas alveolares. Y vean esta imagen, esta me gustó mucho. Este es un corte en donde se observan todo este espacio en blanco, son el espacio alveolar. Estos son la membrana alveolo-capilar, los capilares. Y vean todo esto que se señala con flechas negras, son trombos en los capilares alveolares. Y vean cómo dentro de los alveolos hay extravasación de eritrocitos, hay depósitos de fibrina, vaya, todo lo que esquemáticamente vimos previamente, aquí lo estamos viendo en imágenes reales de resultados de biopsias de pulmones con pacientes que fallecieron por COVID-19. Al final de cuentas, en el estudio se hacen, yo diría, 5 conclusiones importantes. Número 1, a nivel de donde se tomaron las biopsias, al menos en la periferia del pulmón, hay una infiltración difusa de linfocitos, principalmente de linfocitos T. Esto también ocurre en influenza por H1N1, pero se ha visto más marcada en COVID-19. Número 2, hay una presencia. Encontraron que cuando hacían análisis buscando virus en las membranas alveolares y en los capilares, encontraron partículas víricas, ¿de acuerdo? Entonces ese es otro hallazgo. Número 3, muy importante esto que vemos aquí en esta foto, los trombos, una trombosis generalizada, la microangiopatía que ya habíamos mencionado, y número 5, pues hubo, bueno, la angiogénesis fue hasta 3 veces más que en COVID-19 que en influenza, y los trombos capilares fueron 9 veces más encontrados en las biopsias de COVID-19 que en influenza. Entonces ha pasado a llamar estas fases de repente una fase viral de la infección por SARS-CoV-2, una fase pulmonar y finalmente una fase hiperinflamatoria. En la fase viral se ha visto que a los 6 días es cuando estamos con el pico de virus, pero en la fase pulmonar pues ya sabemos que son los pacientes que llegan a hospitalización, y los que llegan a estados críticos están en la fase hiperinflamatoria. Esto no solo ocurre a nivel pulmonar. El segundo órgano más dañado de los pacientes con COVID-19 es el riñón, y es muy lógico porque el sistema de irrigación que recibe, prácticamente podríamos extrapolar todo lo que hemos mencionado de la infiltración linfocitaria y toda la activación de tormentas citocinas que ocurre en pulmón, también en corazón, pues traspolarlo al riñón. En el riñón pues ocurre al final de cuentas lesión renal aguda por múltiples factores hemodinámicos, porque recuerden que se disminuye el volumen circulante efectivo, hay fiebre, hay aumento de pérdidas insensibles, hay fuga a tercer espacio,
potasio, hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia tanto derecha como izquierda, la sepsis, todo esto va a ocasionar lesiones prerrenales, necrosis tubular aguda, que esto se ha visto en biopsias de los riñones de pacientes con COVID-19, también se ha visto inflamación intersticial, glomerulosclerosis focal y segmentaria, microangiopatía, trombos. Entonces, todo esto, al final de cuentas, asociado a fármacos tal vez nefrotóxicos que llegamos a utilizar, pues causa lesión renal aguda en los pacientes con COVID-19. A nivel cardiovascular, vean este estudio en el que se hicieron análisis ecocardiográfico de pacientes con COVID-19, 32% de los pacientes tenían un eco normal, pero un porcentaje mayor, el 39%, tenían una disfunción del ventrículo derecho, generalmente dilatado. Esto probablemente por la hipertensión pulmonar secundaria a microtrombos o al SRA como tal. Entonces vean cómo si sumamos todas las alteraciones que encontraron ecocardiográficas, pues el 70% de los pacientes con COVID-19 tienen alguna disfunción cardíaca, ya sea principalmente de corazón derecho, pero también puede ser de corazón izquierdo, tanto disfunción sistólica como diastólica, y en el menor de los casos, afección valvular. Ahora, todo esto pudiéramos explicarlo tal vez por la trombosis, por este estado hipercoagulable, pero hay muchas más cosas. De repente se han encontrado una exagerada respuesta de autoanticuerpos, activación plaquetaria, incremento del fibrinógeno, toda la activación de las cascadas de coagulación, la activación leucocitaria, endotelial. Entonces es multifactorial. Esta es de la Sociedad Europea de Cardiología. Vean cómo el daño miocárdico en COVID-19 pues tiene que ver con lo que les decía, hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, pero también puede haber miocarditis, ruptura de placas aterosclerosas. Recordemos que los pacientes que se ponen graves generalmente son obesos. En México el 80% de los pacientes, de las personas que vivimos en México tenemos sobrepeso u obesidad, y de los que llegan a la UCI, al menos en mi UCI, el 90% tienen obesidad o sobrepeso. Entonces seguramente tienen placas ateromatosas, seguramente ya tienen un daño miocárdico, pueden hacer miocardiopatía por estrés, Takotsubo, pueden tener falla orgánica múltiple, incluyendo al corazón, miocardiopatía por sepsis, vaya, es multifactorial. Pero vean cómo hablar de la fisiopatología de COVID-19 se empieza a volver muy complejo porque afecta importantemente a todos los órganos. A nivel del sistema nervioso central, empezó a haber un boom en el último mes sobre las manifestaciones neurológicas. Sin embargo, ha sido difícil definir por qué ocurrieron y cuál es el trasfondo fisiopatológico. ¿Por qué? Porque para estudiar lo neurológico estamos acostumbrados a hacer resonancias magnéticas, punciones lumbares, electromiografías, electroencefalografías, y todo esto por las cuestiones infectocontagiosas de los pacientes, pues no lo podemos realizar. Así que hay escasa evidencia, pero sí que puede invadir el SARS-CoV-2 al tejido encefálico. Ahí no tenemos muchos receptores de enzima convertida de angiotensina, tenemos un poco de esta transcriptasa, proteasa transmembrana, perdón, pero sí que tenemos CD147 que también se ha asociado a un marcador al cual se puede unir el SARS-CoV-2. ¿Cómo puede llegar? Pues por diseminación hematógena. Habría que hacer una disrupción de la barrera hematoencefálica, pero también se ha visto que, recuerden que un 30% de los pacientes con COVID-19 presentan hiposmia o anosmia, pues se ha visto que tal vez pueda entrar por el bulbo olfatorio y hacer un transporte axonal retrógrado. Al final de cuentas, también se cree que pueda ocasionar por mecanismos inmunomediados, ocasionar polirradiculoneuropatía. Sabemos que, por ejemplo, el Guillain-Barré pues ocurre en fases postinfecciosas, pues no sería raro, no sería de extrañarnos que en COVID-19 pudiera haber polirradiculoneuropatías postinfecciosas. Respecto a niños, desde las series reportadas en China veíamos que a los niños no se afectaban, les iba muy bien, eran asintomáticos la gran mayoría, o los que tenían síntomas eran respiratorios de vías aéreas altas muy leves. Eso es bueno, y parece ser la explicación, pues lo que les comentaba de los receptores de enzima convertida de angiotensina, que están menos en los niños que en los adultos. Sin embargo, un 1% de los niños pueden tener versiones graves, igual que los adultos, en forma de neumonía, principalmente y falla orgánica múltiple, pero también ha habido un caso interesante, ha habido un rebrote o un aumento de los casos reportados que simulan Kawasaki. Aquí les puse las imágenes de inyección conjuntival, lesiones dermatológicas, la lengua aframbuesada. Entonces, pareciera ser que el COVID-19 se está asociando a enfermedad de Kawasaki, a manifestarse como enfermedad de Kawasaki. Por el momento se le ha tenido bien llamar como si fuera una respuesta y un síndrome inmunoinflamatorio multisistémico en pediátricos, ¿no? Síndrome inflamatorio multisistémico es lo que se cree. Estos niños han cursado principalmente con dolor abdominal y pues con la bioquímica que ya estamos acostumbrados a ver en adultos. Y lo decimos pues porque ha salido con PCR positivo en estos pacientes.
¿Por qué se cree que a la mayoría de los niños les va mejor? Hay tres teorías. Una es los menos receptores de enzima convertida de angiotensina. Vean este estudio del JAMA, publicado este año, en el que vean, esta es la cantidad de expresión de receptores de ACE2 y esta es la edad. Entonces vean como en más de 25 años pues tenemos bastantes receptores, pero en los niños menores de 10 son muy pocos los receptores de enzima convertida de angiotensina. Es por eso que se cree que los niños no tienen muchos síntomas. Otra teoría es el sistema inmunológico cualitativamente distinto, inmaduro. Ya dijimos que muchos de los daños alveolares, pulmonares y orgánicos de todo nuestro sistema orgánico, pues van a ser por una respuesta inflamatoria exagerada. Como los niños tienen un sistema inmunológico distinto, en maduración, en proceso de desarrollo, pues parece ser que reaccionan menos agresivamente a la infección por SARS-CoV-2. Y finalmente, también se cree que, recuerden que los niños se enferman muy seguido de vías respiratorias altas, entonces se cree que ellos tienen una microbiota distinta con varios virus, otros virus, tal vez bacterias ahí conviviendo en su vía aérea y que compiten activamente por las uniones o los sitios de receptores con el SARS-CoV-2, o sea, compite con otros virus comensales y por eso es que tienen menos riesgo de presentar formas graves, ¿no? Todo esto de la fisiopatología es bastante complejo, todavía nos falta mucho por conocer, hay más preguntas que respuestas y la importancia de seguir estudiando, seguir investigando la fisiopatología es que les comenté al principio, de ahí va a partir todo, el pronóstico, los estudios diagnósticos y por supuesto las propuestas terapéuticas. Más adelante mis compañeros van a hablarles muy a detalle de los fármacos, hay muchas propuestas, algunos ya se han retirado por completo por no haber beneficio, algunos otros han demostrado que causan más riesgo que beneficio y algunos otros no se ha podido hacer una recomendación. Todo esto tiene que tomarse con mucha precaución, hacerse en ensayos clínicos, les repito, se va a hablar más adelante de esto, pero esta es la importancia de la fisiopatología. Entonces espero que les haya sido de utilidad, pues vamos a seguir en contacto con ustedes, publicando y compartiendo todos los conocimientos que podamos adquirir en esta pandemia.